Imagina que agotas todas tus tarjetas de crédito y luego decides prestarte a ti mismo el dinero para pagarlas. Suena absurdo, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que hace el país más poderoso del planeta. Estados Unidos pide dinero prestado y luego se lo compra a sí mismo a través de su propio banco central. En los registros contables parece magia. Crean deuda, imprimen dinero y aparentan solvencia, todo al mismo tiempo. Lo que pocos comprenden es que este no es un error del sistema. Es el sistema. Y detrás de esta jugada maestra se esconde el truco financiero más grande de la historia moderna. Una ilusión tan perfecta que sostiene la economía global, hasta que deje de hacerlo. Antes de entender cómo funciona este juego y qué podría pasar cuando el truco se rompa, debemos volver al principio. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Si disfrutas entender el lado oculto de la economía, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu vida de lo que imaginas. Un bono del gobierno es en esencia una promesa firmada con tinta invisible. Cuando el Tesoro de los Estados Unidos emite un bono, lo que realmente está haciendo es decirte: préstame tu dinero ahora y te devolveré más en el futuro, con un interés por tu confianza. Es una especie de contrato silencioso entre el ciudadano, los bancos y el Estado. Durante décadas se ha considerado la inversión más segura del planeta, porque detrás de cada bono está la garantía total del gobierno estadounidense, la llamada plena fe y crédito de los Estados Unidos. Esa frase, que suena casi sagrada en el mundo financiero, ha sido suficiente para sostener un imperio económico entero basado en deuda y confianza. Durante más de 2 siglos, esta fe ha permitido que la nación gaste más de lo que recauda. Año tras año, el gobierno acumula déficits, promete pagar después y continúa financiando su estilo de vida económico con dinero prestado. Y lo más sorprendente es que hasta ahora siempre ha encontrado quien le preste. Inversores, bancos, gobiernos extranjeros e incluso ciudadanos comunes han seguido comprando estos bonos, creyendo que el dólar siempre mantendría su valor. Tú puedes entender entonces que el verdadero poder del sistema no está en el oro, ni siquiera en los impuestos, sino en la creencia colectiva de que el gobierno siempre podrá devolver lo que debe. Para comprender cómo se llegó a esto, hay que retroceder a los primeros días de la República. Después de la Guerra de Independencia, aquel joven país estaba asfixiado por deudas sin pagar. Los soldados esperaban su compensación, los proveedores reclamaban su dinero y el crédito de la nueva nación pendía de un hilo. Fue entonces cuando Alexander Hamilton, el primer secretario del Tesoro, tuvo una visión que cambiaría el destino financiero de los Estados Unidos. Hamilton comprendió que pagar las viejas deudas, incluso con nuevos préstamos, no era una debilidad, sino una estrategia. Si el gobierno cumplía su palabra, si demostraba que honraría cada compromiso, construiría algo más valioso que el dinero mismo: confianza. Esa decisión marcó el inicio de una cultura económica basada en la credibilidad. Y funcionó. Al honrar sus obligaciones, el gobierno ganó el respeto de los inversores. Los ricos del país, los bancos y los comerciantes comenzaron a prestarle nuevamente, convencidos de que su dinero estaría seguro. Pero a cambio, el país quedó atrapado en una dinámica que se repetiría una y otra vez a lo largo de los siglos: pedir prestado para pagar lo anterior y volver a emitir más deuda para sostener el sistema. Así nació una espiral de endeudamiento permanente que con el tiempo se convirtió en la base de la economía moderna. Sin embargo, la transformación más profunda llegó en el año 1913, con la creación de una institución que cambiaría las reglas del juego para siempre: la Reserva Federal, conocida como la Fed. Oficialmente, su misión era estabilizar el caótico sistema bancario, proteger los depósitos y evitar crisis financieras como las que habían golpeado al país en el siglo XIX. Pero en la práctica se convirtió en algo mucho más poderoso. La Fed se transformó en la socia silenciosa del gobierno, la entidad capaz de sostener su deuda sin depender por completo de los inversionistas privados. Todo esto cobró sentido cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. El Tesoro necesitaba cantidades inimaginables de dinero para financiar la guerra, producir armas, pagar ejércitos y mantener viva la maquinaria industrial. El problema era que el mercado no podía absorber tanta deuda sin que los intereses se dispararan. Fue entonces cuando la Reserva Federal dio un paso crucial. Decidió comprar bonos del gobierno directamente, tantas veces como fuera necesario, para mantener bajos los costos del endeudamiento. En otras palabras, el gobierno se prestaba dinero a sí mismo. El mecanismo era tan ingenioso como peligroso. El Tesoro emitía bonos, la Fed los compraba y a cambio creaba nuevo dinero desde la nada. Ese dinero entraba en circulación,
financiaba los gastos del Estado y mantenía la ilusión de que la economía se sostenía por su propia fuerza. En realidad era un sistema cerrado, un bucle financiero donde el gobierno pedía, pagaba y se financiaba a través de su propio banco central. Así, los Estados Unidos encontraron una manera de garantizar la demanda perpetua de su deuda. Simplemente podían fabricarla y comprarla al mismo tiempo. Y aunque esto parezca un truco contable, en la práctica se convirtió en la piedra angular del poder estadounidense. Desde entonces, cada crisis, cada recesión y cada guerra se han financiado con esta misma fórmula. Deuda respaldada por confianza y confianza respaldada por la capacidad de crear dinero. Lo que comenzó como una solución temporal se convirtió en el corazón del sistema financiero global. Y mientras el mundo siguiera creyendo en esa promesa, el juego podría continuar. Pero todo juego tiene un límite, y la historia demuestra que ninguna ilusión económica dura para siempre. Luego llegó el año 1971, el punto de quiebre en el que el truco dejó de ser nacional para convertirse en global. Hasta ese momento el dólar estadounidense tenía un respaldo real. Cada billete en circulación representaba una cantidad específica de oro guardado en las bóvedas de Fort Knox. Los gobiernos extranjeros podían acudir a Estados Unidos y exigir la conversión de sus reservas en oro físico. Aquella promesa era el pilar de todo el sistema monetario internacional nacido después de la Segunda Guerra Mundial. Pero a medida que pasaban los años, algo empezó a fracturarse. El gasto descontrolado de la guerra de Vietnam drenaba recursos colosales, mientras los nuevos programas sociales impulsados por el gobierno aumentaban la deuda pública a niveles sin precedentes. El mundo comenzaba a dudar. Algunos países, como Francia, exigieron su oro y enviaron barcos para recogerlo. Aquello fue una señal alarmante. La confianza en el dólar, símbolo del poder estadounidense, empezaba a tambalearse. Fue entonces cuando el presidente Richard Nixon tomó una decisión que cambiaría la historia de la economía mundial. En un anuncio televisado comunicó que Estados Unidos suspendía la convertibilidad del dólar en oro. En una sola noche, el dinero dejó de estar vinculado a algo tangible. A partir de ese momento, el valor del dólar se sustentaría únicamente en la fe, en la confianza colectiva de que seguiría siendo valioso porque el gobierno así lo decretaba. Nacía oficialmente la era del dinero fiduciario. La magnitud de ese cambio fue gigantesca. El oro había sido durante siglos el ancla que limitaba la cantidad de dinero que podía emitirse. Pero sin esa restricción, los gobiernos obtuvieron un poder sin precedentes. Podían imprimir dinero sin un respaldo físico, expandir el crédito y financiar sus gastos simplemente creando más deuda. El dólar se transformó en un símbolo de poder más que en una representación de riqueza. Y con ello, el sistema entero comenzó a basarse en algo invisible: la fe de los mercados, la confianza de los inversores y la esperanza de que el mundo seguiría creyendo en la promesa estadounidense. Desde entonces el mecanismo ha permanecido casi inalterado. Cada vez que el gobierno gasta más de lo que ingresa, el Tesoro emite bonos para cubrir el déficit. Los inversores los compran. Gobiernos extranjeros que desean mantener sus reservas seguras, fondos de pensiones que buscan estabilidad, bancos que necesitan activos de respaldo. Sin embargo, cuando la demanda se debilita o los intereses comienzan a subir, aparece la misma institución que ha sostenido este teatro financiero durante más de un siglo: la Reserva Federal. La Fed no imprime billetes en la forma tradicional. Crea dinero de manera digital. Literalmente escribe números en una pantalla y los convierte en capital utilizable. Con ese dinero recién creado, compra bonos del Tesoro, inyectando liquidez en el sistema y manteniendo la ilusión de que siempre hay compradores para la deuda estadounidense. Así, el gobierno puede seguir gastando, el mercado continúa funcionando y la economía global evita colapsar. Al menos por un tiempo. Esto sucedió a una escala monumental después de la crisis financiera del año 2008. Los bancos estaban al borde del colapso. Las hipotecas se desplomaban y el sistema financiero se congelaba. La Reserva Federal respondió comprando cantidades inimaginables de bonos y activos tóxicos, expandiendo su balance hasta niveles históricos. En otras palabras, fabricó dinero de la nada para rescatar al sistema entero. El resultado fue una inyección masiva de liquidez que estabilizó los mercados, pero también infló una burbuja invisible: la deuda global. Años después, la historia se repitió durante la pandemia. Con el mundo detenido, el comercio paralizado y millones de personas sin ingresos, el gobierno estadounidense necesitó gastar a un ritmo jamás visto. Y una vez más, la Reserva Federal intervino, creó billones de dólares digitales, literalmente con unas cuantas teclas, y los usó para comprar bonos del Tesoro. Ese dinero circuló por toda la economía, financió programas de ayuda, subsidios y estímulos, y dio la sensación de que el sistema podía resistir cualquier crisis.
Pero detrás de esa aparente estabilidad se escondía una paradoja. Estados Unidos se estaba comprando a sí mismo. La Reserva Federal adquiría la deuda que el propio gobierno emitía, cerrando un círculo perfecto donde el prestamista y el deudor eran la misma entidad. Lo que alguna vez fue una red de confianza internacional se transformó en una ilusión monetaria mantenida por fe y control. Desde aquel momento el dinero dejó de ser una representación de riqueza para convertirse en una promesa. Una promesa respaldada por nada más que por la creencia colectiva de que ese papel o esos dígitos digitales seguirán teniendo valor mañana. Y mientras esa creencia persista, el truco seguirá funcionando. Pero cada truco tiene un límite. Y cuando la confianza empiece a desgastarse, la historia podría enfrentar una nueva transformación tan profunda como la de 1971. Para la mayoría de las personas, todo esto parece irreal, casi una teoría imposible. Cuesta entender cómo un país puede endeudarse consigo mismo, cómo puede crear dinero de la nada y luego llamarlo riqueza. Sin embargo, esa es precisamente la esencia del sistema financiero moderno. Lo que para muchos suena como un truco contable o un acto de magia es en realidad el mecanismo que sostiene la economía global. Es la forma en que se financian guerras sin tener que aumentar los impuestos, el modo en que aparecen cheques de estímulo en tu cuenta bancaria durante una crisis, y la razón por la que los grandes bancos de Wall Street siempre son rescatados cuando todo parece derrumbarse. Pero cada acto de magia tiene su costo. Y este no lo pagan los gobiernos ni los bancos. Lo pagas tú sin darte cuenta cada vez que vas al supermercado y el dinero en tu bolsillo compra menos que antes. Lo pagas cuando tus ahorros pierden poder adquisitivo año tras año. Lo pagas cuando trabajas más horas, pero tu salario rinde menos. Ese costo invisible se llama inflación y actúa como un impuesto silencioso sobre cada ciudadano. Es la forma más sutil de transferir riqueza desde la gente común hacia quienes controlan el flujo del dinero. El mecanismo detrás de este juego es sencillo de explicar, pero devastador en sus consecuencias. El gobierno gasta más de lo que ingresa, así que el Tesoro emite bonos para cubrir la diferencia. Esos bonos son, en esencia, promesas de pago. Documentos que aseguran que el gobierno devolverá el dinero con intereses en una fecha futura. Esos bonos se ofrecen al mercado y distintos actores los compran. Gobiernos extranjeros como China y Japón, fondos de inversión, bancos comerciales, compañías de seguros y fondos de pensiones los adquieren porque, en teoría, representan el activo más seguro del planeta. Poseer bonos del Tesoro estadounidense es para muchos sinónimo de estabilidad. Sin embargo, dentro de ese aparente orden se esconde el verdadero truco. El comprador más poderoso de todos es la Reserva Federal, la institución encargada de mantener a flote el sistema. A diferencia de cualquier otro participante, la Fed no necesita recaudar impuestos, generar ganancias ni usar ahorros para adquirir esos bonos. Simplemente crea dinero de manera digital, añadiendo cifras en una pantalla. Y con ese dinero recién creado compra los bonos emitidos por el gobierno. Así, el Tesoro obtiene los fondos que necesita. La Fed acumula activos y el ciclo se repite una y otra vez. En apariencia todo funciona de maravilla. El gobierno puede gastar sin enfrentar la presión política de subir impuestos. Los políticos prometen programas sociales, rescates económicos o inversiones públicas sin tener que explicar de dónde saldrá el dinero. Los bancos y los grandes fondos reciben liquidez constante, lo que mantiene altos los precios de las acciones y los bienes raíces. Los gobiernos extranjeros, aunque conscientes de la naturaleza del juego, continúan comprando bonos del Tesoro porque el dólar sigue siendo la moneda dominante del mundo. Pero mientras los jugadores principales ganan, alguien termina perdiendo. Y ese alguien eres tú, el ciudadano común. Cada vez que la Reserva Federal crea dinero nuevo para comprar bonos, el valor del dinero existente se diluye. Es como si alguien vertiera agua en una copa de vino. El volumen aumenta, pero la esencia se debilita. El resultado es que los precios suben lentamente, el costo de vida aumenta y los salarios no alcanzan para cubrir lo mismo que antes. Tus ahorros, que alguna vez representaron seguridad, comienzan a perder valor sin que nadie lo mencione. La inflación se convierte así en el impuesto invisible que mantiene en funcionamiento esta maquinaria. Un impuesto que no se aprueba en el Congreso, que no aparece en tu recibo de pago, pero que afecta cada aspecto de tu vida. Pagas más por la comida, por la energía, por la vivienda, por la educación de tus hijos. Y mientras tú ajustas tu presupuesto, el sistema continúa girando, alimentado por la ilusión de que crear dinero puede resolver cualquier problema. Esa ilusión ha permitido que los políticos sigan gastando sin límites, que los mercados financieros permanezcan artificialmente estables y que los bancos centrales se conviertan en los árbitros silenciosos del destino económico de millones de personas. Pero lo que pocos se atreven a admitir es que esta estabilidad tiene un precio acumulativo,
Cada dólar que se imprime para sostener el sistema reduce el poder de compra del dólar que tú ya tenías. Y mientras la fe en el sistema continúe, el truco puede seguir funcionando. Pero la historia ha demostrado que ningún sistema basado solo en confianza puede durar para siempre. Existe otra consecuencia que pocas personas comprenden en su totalidad: la dependencia. A lo largo de las últimas décadas, los Estados Unidos han operado con déficits constantes, gastando más de lo que ingresan año tras año. Cada presupuesto desequilibrado ha dejado una marca en forma de deuda, y esa deuda, con el tiempo, ha crecido hasta superar los 30 billones de dólares. Es una cifra tan grande que escapa a la comprensión cotidiana, pero que se traduce en una simple realidad. El país más poderoso del planeta debe más dinero del que jamás podría pagar en una sola generación. Durante mucho tiempo, esa deuda fue vista como un símbolo de fortaleza. Los gobiernos extranjeros competían por comprar bonos del Tesoro estadounidense, confiando en la estabilidad del dólar y en la reputación del país como refugio seguro. China, Japón y muchas otras economías sostenían parte de sus reservas en esos bonos, convencidas de que no existía inversión más segura. Pero esa confianza, que durante décadas pareció inquebrantable, ha comenzado a erosionarse. En los últimos años, las naciones que antes financiaban con entusiasmo el endeudamiento estadounidense han empezado a reducir sus tenencias. Ya no ven esos bonos como una garantía eterna, sino como un riesgo cada vez más evidente. Al observar los niveles crecientes de deuda, los conflictos políticos internos y la emisión constante de dinero nuevo, algunos gobiernos han decidido diversificar sus reservas buscando alternativas al dominio del dólar. Esto representa un cambio silencioso pero trascendental en el equilibrio financiero mundial. A medida que la confianza global se desplaza, los Estados Unidos dependen cada vez más de su propio Banco Central para mantener el sistema en marcha. Cuando los compradores extranjeros se alejan, la Reserva Federal debe intervenir, adquirir más bonos y sostener artificialmente el mercado de deuda. Ese acto, aunque necesario para evitar un colapso inmediato, tiene consecuencias inevitables: más creación de dinero, más presión inflacionaria y una mayor fragilidad estructural si la confianza llegara a romperse. En el fondo, el sistema entero se mantiene vivo gracias a una creencia compartida, que el dólar seguirá siendo el eje del comercio mundial. Pero esa creencia, como toda fe económica, tiene límites. La historia nos ha mostrado este patrón una y otra vez. La deuda puede ser un motor poderoso, capaz de impulsar el crecimiento, la expansión y hasta la conquista. Pero también puede transformarse en la carga que destruye a los imperios desde adentro. El Reino Unido, por ejemplo, utilizó su sistema de bonos para financiar un imperio que abarcó los 5 continentes. Durante más de un siglo, su moneda, la libra esterlina, fue la medida del valor global. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, las deudas acumuladas se volvieron insostenibles. Los préstamos tomados para sostener la guerra, reconstruir las ciudades y mantener su influencia exterior se convirtieron en una cadena que limitó su poder. La libra perdió su dominio global, y el papel de moneda de reserva mundial pasó lentamente al dólar estadounidense. Francia vivió una historia similar, aunque un siglo antes. Durante el siglo XVIII, su monarquía recurrió a la emisión masiva de bonos y a ingeniosos trucos monetarios para financiar guerras y lujos cortesanos. Se imprimieron billetes respaldados por promesas y títulos de tierra, creando una burbuja financiera que sostuvo al Estado durante un breve periodo. Pero como toda ilusión, terminó desmoronándose. Cuando la confianza se desvaneció, el valor del dinero cayó en picada, los precios se dispararon y la población, agotada por el hambre y la desigualdad, se levantó en una revolución que cambió para siempre el curso de Europa. Estas historias tienen un hilo común que tú puedes reconocer fácilmente. Cada vez que un imperio basa su estabilidad en la deuda y la emisión monetaria, depende de algo mucho más frágil que el oro o los recursos materiales. Depende de la fe. Y cuando esa fe se debilita, el sistema empieza a mostrar grietas. Los números dejan de ser sostenibles, las promesas dejan de creerse y el valor del dinero se convierte en una cuestión de confianza, no de respaldo. Hoy, los Estados Unidos viven una versión moderna de ese mismo ciclo. Su poder económico sigue siendo inmenso, pero también lo es su vulnerabilidad. Si el mundo comienza a perder la fe en la solidez del dólar, el sistema entero podría tambalear, porque el verdadero combustible de esta economía global no es el dinero, sino la creencia colectiva de que ese dinero aún vale algo. Y como toda creencia puede sostener imperios, o derrumbarlos. Los Estados Unidos aún logran mantener este delicado equilibrio gracias a una ventaja que ningún otro país posee. El dólar es la moneda de reserva mundial. Este simple hecho le otorga un poder descomunal. Cada barril de petróleo que se compra,
Cada tonelada de trigo, de acero o de gas natural que se comercia a nivel internacional se tasa y se liquida en dólares. Esto significa que para que el mundo funcione, para que las economías sigan moviéndose, todas las naciones necesitan dólares. Y para conseguirlos deben participar del sistema financiero estadounidense, comprar su deuda y mantener reservas en su moneda. Los bancos centrales de todo el planeta guardan bonos del Tesoro de los Estados Unidos en sus bóvedas como si fueran lingotes modernos, el equivalente contemporáneo del oro del pasado. Esos bonos, que representan promesas de pago a futuro, se consideran el activo más confiable del sistema financiero internacional. Gracias a esto, los Estados Unidos pueden emitir deuda sin miedo. Saben que el mundo entero la comprará. Este ciclo se retroalimenta de manera perfecta. El país emite bonos, los inversores globales los adquieren, el dólar sigue circulando por todas las economías y su dominio se fortalece. Así, se construye un imperio financiero sin necesidad de conquistar territorios ni desplegar ejércitos. El verdadero poder de los Estados Unidos no se mide en oro, ni en tierras, ni siquiera en armas, sino en algo mucho más etéreo: la confianza. La confianza en que su deuda será pagada, en que su moneda seguirá teniendo valor y en que su sistema, aunque imperfecto, es el más estable del planeta. Esa confianza es la columna vertebral del orden económico mundial desde mediados del siglo XX. Sin embargo, como toda estructura basada en creencias, las primeras grietas ya comienzan a mostrarse. En los últimos años, el bloque conocido como BRICS, formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ha empezado a desafiar el dominio del dólar. Estas naciones, que representan una parte cada vez mayor del comercio y la población global, están buscando mecanismos alternativos para comerciar entre sí sin depender de la moneda estadounidense. Algunos acuerdos bilaterales ya se están liquidando en monedas locales, y los discursos sobre la creación de una nueva divisa común comienzan a ganar fuerza. Mientras tanto, los bancos centrales de distintos países han iniciado una tendencia silenciosa pero reveladora. Están comprando oro a un ritmo que no se veía desde hace décadas. El oro, símbolo ancestral de valor y refugio frente a la incertidumbre, ha vuelto a ocupar un papel central en las reservas internacionales. Esta acumulación masiva refleja una desconfianza creciente hacia el sistema basado en deuda y papel. Es como si las naciones se estuvieran preparando para un futuro en el que el dólar deje de ser el eje absoluto de la economía global. Estos movimientos aún parecen pequeños frente al tamaño del imperio financiero estadounidense, pero su significado es profundo. Cada compra de oro, cada intercambio comercial realizado fuera del sistema del dólar representa una grieta más en el edificio de confianza que ha sostenido al mundo durante casi un siglo. Los susurros sobre la desdolarización se hacen cada vez más audibles, y aunque hoy suenen lejanos, podrían transformarse en el eco de un cambio histórico. Tú puedes entender entonces la magnitud de lo que está en juego. Si el mundo llegara a decidir que la deuda de los Estados Unidos ya no es la apuesta más segura, el ciclo que ha mantenido viva la ilusión podría romperse de golpe, porque lo que sostiene este sistema no es el oro ni los recursos físicos, sino la fe. La fe en que el dólar seguirá valiendo mañana. La fe en que el Tesoro siempre pagará. La fe en que la Reserva Federal sabrá mantener el equilibrio. Si esa fe se desvanece, el truco financiero más grande de la historia podría desmoronarse con la misma rapidez con la que fue construido. Y entonces, el mundo se enfrentaría a una pregunta que lleva décadas posponiendo. ¿Qué sucede cuando la moneda que todos usan para medir el valor pierde su propio valor? Deberías preocuparte por este truco porque no se trata de un simple juego de contabilidad ni de una teoría económica lejana. Este sistema da forma de manera silenciosa a cada aspecto de tu vida diaria. El valor de tu cuenta de ahorros, el precio de los alimentos que compras, la cuota de tu hipoteca y el poder real de tu salario. Cada decisión tomada en los pasillos del Tesoro o en las reuniones de la Reserva Federal termina filtrándose hasta tu bolsillo, alterando la manera en que vives, consumes y planificas tu futuro. Cada vez que el gobierno estadounidense recurre a la Reserva Federal para comprar su propia deuda, se crea dinero nuevo. No proviene del trabajo, ni de la producción ni del ahorro. Surge del vacío contable de un sistema que se retroalimenta. Y cada vez que ese dinero recién creado entra en circulación, los dólares que ya existían pierden un poco de su valor. Es un proceso tan gradual que pasa desapercibido, pero sus efectos se sienten en cada rincón de la economía. El precio de los alimentos sube, la energía se encarece, los alquileres aumentan y poco a poco tu poder adquisitivo se reduce sin que nadie lo mencione abiertamente. Por eso la inflación se siente como un robo. Es una transferencia silenciosa de riqueza.
El dinero nuevo fluye primero hacia los bancos, los fondos de inversión y las grandes corporaciones, que lo utilizan para comprar activos reales como bienes raíces, acciones o materias primas. Mientras tanto, la gente común, aquella que recibe su salario al final del mes, ve cómo los precios suben antes de que su sueldo pueda ajustarse. Lo que para las élites representa ganancias de capital, para la mayoría significa pérdida de poder adquisitivo. Es un impuesto oculto, cobrado sin aviso, que redistribuye la riqueza desde quienes dependen del dinero hacia quienes controlan los activos. La ilusión sigue funcionando mientras la mayoría confía en tres pilares fundamentales: que los bonos del tesoro seguirán siendo seguros, que el dólar mantendrá su fortaleza y que la inflación permanecerá bajo control. Mientras esas tres creencias se mantengan, el sistema puede sostenerse, aunque esté construido sobre deuda y confianza. Pero la historia demuestra que ninguna ilusión económica dura para siempre. Cuando la confianza se quiebra, los números dejan de obedecer a la narrativa. La historia de Alemania después de la Primera Guerra Mundial es un recordatorio brutal de lo que ocurre cuando se cruza esa línea invisible. El gobierno alemán, desesperado por pagar reparaciones de guerra y sostener su economía devastada, comenzó a imprimir dinero sin medida. Al principio pareció una solución rápida, una forma ingeniosa de aliviar las deudas, pero en cuestión de meses los precios comenzaron a dispararse. Lo que antes costaba unos cuantos marcos pronto requería millones. Las personas necesitaban carretillas llenas de billetes para comprar pan. Los ahorros de toda una vida se evaporaron en cuestión de semanas. Lo que el gobierno creó para aliviar su deuda terminó destruyendo la economía y desintegrando la confianza del pueblo en su propio dinero. Ese episodio marcó a toda una generación y dejó una lección clara. Cuando el dinero pierde su ancla, la estabilidad desaparece con él. Décadas después, el mundo volvería a sentir algo similar, aunque a menor escala. En la década de los 70, tras la decisión del presidente Richard Nixon de poner fin al patrón oro, el dólar se enfrentó a su primera gran prueba. De repente, el dinero dejó de estar vinculado a algo tangible, y la economía mundial tuvo que reajustarse a una nueva realidad. La inflación se disparó, alcanzando cifras de 2 dígitos. Los precios del petróleo se multiplicaron. Los salarios no lograban alcanzar el ritmo de los aumentos y la confianza en el sistema financiero comenzó a tambalear. Esa época fue bautizada como la década de la estanflación, una combinación letal de precios altos y crecimiento estancado. Para millones de familias estadounidenses significó la pérdida del poder de compra, hipotecas imposibles de pagar y una sensación de incertidumbre permanente. Los bancos centrales se vieron obligados a subir las tasas de interés a niveles nunca vistos para frenar la inflación, sacrificando el crecimiento económico a cambio de estabilidad. Lo más importante es entender que esos episodios no fueron accidentes, sino consecuencias naturales de un sistema basado en deuda y creación de dinero. Cada vez que se intenta resolver un problema económico imprimiendo más dinero, el costo real se traslada al ciudadano común. Y aunque las cifras cambien, el patrón es siempre el mismo. El valor del dinero se degrada, los precios suben y la brecha entre ricos y pobres se amplía. Esa es la verdadera naturaleza del truco. Un sistema que parece funcionar mientras la confianza se mantenga, pero que tiene un precio oculto que siempre termina pagándose. La pregunta que surge ahora es inevitable. ¿Qué sucederá cuando el mundo entero empiece a cuestionar esa confianza y el valor del dinero deje de ser una certeza, para convertirse nuevamente en una duda? El verdadero peligro no está únicamente en la inflación, sino en algo mucho más profundo y silencioso: la fragilidad. Todo el sistema financiero moderno se sostiene sobre una base invisible llamada confianza. Y cuando esa base se resquebraja, el coloso puede tambalearse sin previo aviso. Si los compradores extranjeros llegaran a perder la fe en los bonos del Tesoro estadounidense, el gobierno se vería obligado a financiar una parte cada vez mayor de su deuda dentro de sus propias fronteras. Eso implicaría una dependencia más fuerte de la Reserva Federal, una creación de dinero aún más acelerada y, en consecuencia, un impuesto inflacionario mucho más agresivo sobre los ciudadanos. Cada dólar impreso para sostener esa deuda representa una promesa de valor que se debilita con el tiempo. La inflación se convierte en la herramienta de supervivencia del sistema, pero también en el arma que erosiona lentamente los cimientos de la estabilidad. Si la confianza global en el dólar llegara a quebrarse, las consecuencias serían incalculables. No se trataría solo de un problema estadounidense, sino de una crisis que sacudiría a todo el planeta, porque el dólar es el esqueleto sobre el que se construyó el sistema financiero mundial. Y cuando el esqueleto se fractura, el cuerpo entero cae con él.
Estados Unidos tendría que enfrentarse entonces al mismo destino que enfrentaron todos los imperios que se endeudaron más allá de su capacidad. En la historia, cada potencia que abusó de su moneda para financiar su expansión o cubrir sus déficits terminó pagando un precio devastador. Roma lo vivió cuando comenzó a reducir el contenido de plata en sus monedas para sostener sus ejércitos. España lo vivió cuando sus arcas se llenaron de oro y plata del Nuevo Mundo, pero la inflación destruyó su economía interna. Y el Reino Unido lo experimentó cuando, tras financiar su imperio con deuda, perdió su posición dominante después de la Segunda Guerra Mundial. La factura, tarde o temprano, siempre llega. Entender el truco de los bonos del tesoro te permite ver más allá de los titulares y las promesas políticas. Te muestra cómo el dinero y el poder están entrelazados en una danza que aparenta estabilidad, pero que en realidad depende de un delicado equilibrio psicológico, la confianza. Te revela cómo los gobiernos evitan decisiones impopulares endeudándose consigo mismos, desplazando los costos hacia el futuro y cargando la responsabilidad sobre las próximas generaciones. Y lo más importante, te permite comprender que el peso de esa deuda, aunque parezca intangible, siempre termina cayendo sobre los hombros del público. Por eso la deuda no deja de crecer sin importar quién ocupe el poder. No es una cuestión de ideología, de derecha o de izquierda, de un partido u otro. Es una cuestión estructural, un mecanismo incrustado en el ADN del sistema. Los líderes cambian, los discursos se transforman, pero la máquina sigue funcionando del mismo modo. Cada administración promete resolver el problema, y sin embargo, la cifra de la deuda continúa ascendiendo. El truco de los bonos es, en realidad, la máquina invisible que mantiene en movimiento al imperio moderno. Una máquina que transforma promesas en dinero, deuda en poder y confianza en estabilidad. Pero como toda máquina que depende de una ilusión colectiva, su motor se debilita cuando la fe se agota. Todo imperio que ha alcanzado la cima creyendo que puede financiar su grandeza con deuda termina enfrentando la misma realidad. Las promesas deben cumplirse y las facturas siempre se pagan. El día en que la confianza global comience a desvanecerse, el mundo podría presenciar una reconfiguración completa del sistema financiero. Nuevas potencias podrían emerger, nuevas monedas podrían reclamar el trono y los viejos mecanismos de control económico podrían colapsar bajo su propio peso. Ese sería el momento en que el truco dejaría de funcionar y la ilusión, mantenida durante generaciones, se rompería frente a los ojos de todos. La lección final que este sistema te deja es clara y contundente. La verdadera educación financiera no consiste solo en aprender a ahorrar o invertir, sino en desarrollar la capacidad de ver a través de la ilusión. Significa entender que detrás de cada cifra, de cada promesa y de cada política económica existe un costo oculto. La deuda del gobierno nunca es gratuita. Cada dólar gastado hoy debe ser pagado mañana, ya sea a través de impuestos más altos o mediante la erosión silenciosa del valor del dinero. La inflación, lejos de ser un fenómeno natural, actúa como un impuesto invisible que reduce lo que tienes sin necesidad de leyes ni decretos. Y sobre todo significa comprender que la confianza es el delgado hilo que separa la estabilidad del colapso. Educarte financieramente también implica mirar tu propia realidad con una mirada más despierta. Preguntarte si tus ahorros, tus inversiones y tus ingresos están realmente protegidos ante los vaivenes del sistema. Si la estructura económica global comenzara a tambalear, ¿tienes activos que puedan mantener su valor? Si la inflación se acelera, ¿están tus ahorros colocados en instrumentos que sobrevivan al aumento constante de los precios? Y si la fe en los bonos del tesoro se desvanece, ¿entiendes cómo eso podría afectar el fondo de tu pensión, el costo de tu hipoteca o incluso el poder de compra de tu salario? Estas preguntas no son teóricas, son señales de conciencia. Porque cuando el truco empiece a fallar, los primeros en sentir el impacto no serán los despachos de Washington ni los rascacielos de Wall Street, sino las personas comunes que viven con dinero real en el mundo real. Cada ciclo económico deja una enseñanza escrita con los mismos patrones, solo que bajo diferentes nombres. La historia, aunque cambia de escenario, repite su melodía con distintas notas. El Reino Unido en su momento financió un imperio que abarcó medio planeta gracias a sus bonos y a la confianza de los inversionistas. Pero cuando la deuda se volvió demasiado grande y la libra perdió su credibilidad, aquel poder financiero comenzó a desmoronarse lentamente hasta que el dólar tomó su lugar. Francia, en el siglo XVIII, siguió un camino similar. La monarquía emitió obligaciones para cubrir los gastos de guerras y lujos, prometiendo pagar con ingresos futuros que nunca llegaron. Cuando la gente perdió la fe en esos pagarés, el valor del dinero se esfumó, el sistema colapsó y la revolución barrió con todo lo que parecía indestructible. Y ahora, en pleno siglo XXI, los Estados Unidos recorren el mismo sendero con un disfraz moderno.
Se endeudan sin descanso, compran su propia deuda a través de la Reserva Federal y venden al mundo la ilusión de que este ciclo puede continuar eternamente. Cada emisión de bonos, cada aumento del techo de deuda, cada estímulo financiero refuerza la idea de que el poder económico norteamericano es inagotable. Pero toda ilusión tiene un punto de quiebre, y la historia enseña que ese momento llega sin aviso. El ciclo siempre comienza igual. Primero hay prosperidad, luego complacencia, después exceso de confianza y finalmente un despertar doloroso. Las cifras cambian, los actores cambian, pero el guión de fondo es el mismo. Los imperios caen cuando confunden el crédito con la riqueza y la deuda con el progreso. Por eso la pregunta que realmente importa no es si este truco terminará, sino cuándo lo hará. Y cuando ese día llegue, solo quienes hayan aprendido a leer entre líneas, a entender el lenguaje silencioso del dinero y a proteger su valor más allá del papel, estarán preparados para atravesar la tormenta sin perderlo todo. Porque al final, la educación financiera no se trata de acumular más, sino de comprender el sistema que define el destino de las naciones y el futuro de tu propia vida. Y así, al mirar el truco de los bonos con otros ojos, comprendes que lo que mueve al mundo no es el dinero, sino la confianza. Cuando esa confianza se rompe, todo cambia. Los imperios caen, las monedas se devalúan y las reglas del juego se reescriben. Pero quien entiende el sistema, quien ve más allá de la ilusión, siempre estará un paso adelante. Por eso, si este video te hizo pensar, si te ayudó a ver la economía desde una nueva perspectiva, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí seguimos desentrañando los secretos que han moldeado la historia del dinero y el poder. Compártelo con alguien que aún crea que el sistema es indestructible, porque entenderlo es el primer paso para liberarse de él. Gracias por llegar hasta el final, por tu tiempo y tu atención. Eres parte de una minoría que busca comprender lo que la mayoría prefiere ignorar. Nos vemos en el próximo video.